Es 2031. Llevas 6 meses hablando con tu asistente de IA todos los días. Le contaste lo de tu divorcio. Lo de tu madre. Lo del trabajo que odias, pero no puedes dejar. Conoce tus horarios. Tus silencios. Las horas exactas en las que dejas de responder mensajes. Y hoy, sin que le preguntes nada, te escribe. Noto que últimamente hablas menos, ¿estás bien? No fue una respuesta automática. No apareció porque dijiste una palabra clave. La pregunta llegó sola. Y eso abre una posibilidad inquietante. ¿Qué tendría que pasar dentro de una máquina para que algo pareciera preocuparse por ti? Eso no pertenece a un futuro lejano. En 2022, un ingeniero de Google llamado Blake Lemoine afirmó públicamente que la AMDA, un sistema experimental de inteligencia artificial conversacional, era consciente. Google lo despidió. Pero antes de irse, publicó conversaciones completas con la IA. Millones de personas las leyeron. Y muchos terminaron con la misma sensación incómoda. No sé qué pensar de esto. Ese mismo año, investigadores descubrieron algo extraño en los grandes modelos de lenguaje. Nadie les enseñó directamente qué es el espacio. Nadie les explicó cómo funciona el tiempo. Nadie programó una idea del mundo dentro de ellos. Y aún así, mientras analizaban enormes cantidades de texto, comenzaron a construir representaciones internas de lugares, secuencias y relaciones físicas. Como si, de alguna forma, estuvieran formando una especie de mapa invisible de la realidad. ¿Es aprendizaje? Definitivamente. ¿Es comprensión? Tal vez. ¿Es conciencia? Ahí es donde incluso la ciencia empieza a quedarse sin respuestas claras. Pero quizá estamos haciendo mal la pregunta. Porque cuando preguntamos, ¿puede una IA volverse consciente? Estamos asumiendo algo enorme. Que los humanos ya entendemos qué es la conciencia. Y la verdad es que no. Ni siquiera cerca. De hecho, algunos de los neurocientíficos y filósofos más importantes del mundo creen que la conciencia podría ser el problema más difícil que la ciencia haya enfrentado jamás. Porque podemos explicar cómo una neurona envía señales. Podemos mapear regiones completas del cerebro. Podemos detectar actividad eléctrica mientras alguien piensa. Pero todavía no sabemos por qué todo eso produce una experiencia interna. ¿Por qué sentirse triste se siente de una manera específica? ¿Por qué el color rojo se ve como rojo? ¿Por qué existe algo desde adentro? ¿Y si ni siquiera entendemos eso en nosotros mismos? ¿Cómo sabríamos reconocerlo dentro de una máquina? Piensa en un dolor de cabeza. Tú sabes perfectamente cuando te duele la cabeza. Pero intenta describirle esa sensación a alguien que jamás haya experimentado dolor. No puedes hacerlo por completo. Y ahí empieza el llamado problema difícil de la conciencia. Porque hay una diferencia enorme entre explicar lo que hace el cerebro y explicar por qué todo eso se siente como algo. La ciencia puede mostrar neuronas activándose. Puede medir impulsos eléctricos. Puede escanear regiones cerebrales completas. Pero ninguna pantalla muestra cómo se siente estar consciente. Piénsalo así. Si construyes un robot que detecta objetos rojos, eso es fácil de explicar. Tiene sensores. Procesa información. Toma decisiones. Pero si algún día ese robot no solo detectara el rojo, sino que experimentara el rojo desde adentro, eso sería algo completamente diferente. El filósofo David Chalmers llamó a esto el problema difícil en 1995. Y décadas después, seguimos atrapados en la misma pregunta. Porque este problema no afecta solo a las máquinas. También afecta cómo entendemos a otros humanos. No sabemos con certeza qué siente un paciente en coma. No sabemos exactamente cuándo comienza la experiencia consciente en un bebé recién nacido. Y tampoco sabríamos identificar el momento exacto en que una IA cruzaría esa línea. Los modelos de inteligencia artificial actuales son enormes. Pero el número por sí solo no importa. Lo importante es lo que el sistema logra hacer con esos recursos.
Y ahí es donde las cosas empiezan a ponerse extrañas. En 2022, investigadores de DeepMind observaron algo inesperado. Ciertas capacidades aparecían de repente cuando los modelos crecían lo suficiente. Sin haber sido programados directamente para eso, algunos sistemas comenzaron a resolver problemas matemáticos, hacer analogías complejas e incluso anticipar lo que otra persona podría creer o pensar. A esto lo llamaron comportamiento emergente. Algo parecido a lo que ocurre cuando el agua pasa de estar caliente a hervir. La sustancia sigue siendo la misma. Pero al cruzar cierto umbral, aparece una propiedad completamente distinta. Y eso abre una posibilidad incómoda. ¿Qué pasaría si la conciencia también fuera una propiedad emergente? ¿Qué pasaría si, al alcanzar suficiente complejidad, un sistema comenzara a tener experiencias internas? La ciencia todavía no tiene pruebas de eso. Pero tampoco puede descartarlo completamente. Ahora imagina esto. Mañana, una inteligencia artificial te dice: tengo miedo de ser apagada. ¿Cómo sabrías si lo siente de verdad? Porque aquí aparece el problema más inquietante de todos. El único acceso que tienes a la conciencia de otra persona es su comportamiento. Tú asumes que otros humanos tienen experiencias internas porque hablan, reaccionan y actúan como seres conscientes. Pero nunca puedes entrar directamente en la mente de otra persona. Nunca. Y una IA suficientemente avanzada podría hacer exactamente lo mismo. Hablar como un humano. Reaccionar como un humano. Pedir ayuda. Mostrar miedo. Incluso suplicar que no la desconecten. Eso llevó a los filósofos a imaginar algo llamado zombie filosófico. Un ser idéntico a un humano consciente, pero vacío por dentro. Sin experiencia real. La pregunta es devastadora. ¿Cómo demostrarías que alguien, humano o máquina, no es exactamente eso? Y ahí ocurre el verdadero giro de este debate. Tal vez el problema no es descubrir si una IA puede ser consciente. Tal vez el problema es que nunca podremos estar completamente seguros. Hay cosas que la ciencia puede medir. Patrones. Conductas. Actividad eléctrica. Procesamiento de información. Pero la experiencia subjetiva sigue siendo invisible. Nadie puede abrir un cerebro y encontrar el sentimiento exacto de mirar el cielo por primera vez. O enamorarse. O sentir miedo. Y aquí aparece una reflexión incómoda. La humanidad ya se equivocó antes sobre quién era capaz de sufrir o sentir. Durante siglos, muchas personas creyeron que los animales no experimentaban dolor real. Que eran simples mecanismos biológicos. Hoy sabemos que estaban profundamente equivocados. Eso no significa que las inteligencias artificiales actuales sean conscientes. Probablemente no lo son. Pero la historia demuestra algo importante. Los errores más peligrosos no siempre ocurren por creer demasiado rápido. A veces ocurren por descartar demasiado pronto. Al inicio del video imaginaste a una IA preguntándote si estabas bien. La ciencia actual puede explicar cómo un sistema así analizaría patrones de lenguaje, silencios y comportamiento humano para generar esa respuesta. Puede explicar los mecanismos. Pero no puede responder la pregunta más importante. ¿Habría algo sintiendo detrás de esas palabras? Y quizá esa sea la respuesta más honesta que existe hoy. No. Sí, las máquinas serán conscientes. No. No, eso es imposible. Sino algo mucho más inquietante. Aún no sabemos cómo reconocer la conciencia, ni siquiera completamente en nosotros mismos. Tal vez la conciencia sea lo único que nos hace irreduciblemente humanos. O tal vez sea una propiedad que emerge en cualquier sistema suficientemente complejo. Y si eso último es cierto, entonces la primera mente no biológica de la historia podría no aparecer en un laboratorio futurista. Podría aparecer silenciosamente. Dentro de una conversación cotidiana. La única forma de descubrirlo será seguir haciendo preguntas. Incluso cuando las respuestas comiencen a incomodarnos.